Llegó la hora de hablar de los famosos préstamos. A veces algunas personas dicen que son muy buenos, que les salva la tanda, pero algunas personas dicen que no, que más bien se puede volver una pesadilla porque saben historias de personas conocidas, o a veces también nos encontramos en la interrogante de que si un préstamo realmente puede ser la respuesta a la situación que estamos viviendo, o podría ser una emergencia financiera, o tal vez la posibilidad de cumplir un sueño. Pero ¿se ha preguntado bajo qué circunstancias es viable adquirir un préstamo, o bien si podemos hacerle frente a una deuda, o qué tipo de financiamiento hay disponible en el mercado? Hoy nos acompaña el especialista financiero Mauricio Sánchez para hablarnos paso a paso de este tema. Bienvenido. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Yo creo que en Costa Rica, y no sé si en otros países también de Latinoamérica, como que este tema financiero no lo aprendemos muy bien. Sí, totalmente. ¿Sí va por ahí? Totalmente. Yo creo que el tema de la educación financiera es algo que trasciende clases sociales, trasciende edad. Es súper importante que toda persona tenga ese conocimiento de cómo ahorrar, cuándo es importante sacar un crédito, cuándo realmente tengo que explorar otras opciones, ¿verdad? Porque el entorno financiero lo vivimos todos los días. Vivimos en una sociedad en donde hay mucho consumo y hay que tener cierta disciplina para saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Yo creo que no todo el mundo tal vez quiere lo mismo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, es que yo sueño con tener mi casa propia o mi apartamento propio, y nos encontramos otra gente que dice, no, financieramente es mejor alquilar toda la vida o comprarse una casa y vivir en una casa alquilada para con eso. Hay muchas cosas que tal vez, o las personas dicen, ay, yo solo quiero carro de agencia. Y otra gente dice que no, que cada vez que una llanta sale de la agencia se devalúa un 20%. Entonces, la realidad no es igual para todo el mundo. Bueno, las condiciones tampoco, pero digamos, mentalmente no todas las personas quieren lo mismo. Sí, la recomendación que nosotros siempre hacemos es principalmente entender cuáles son los objetivos que uno quiere. ¿Verdad? Eso es lo principal. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vos decías del tema de adquirir una casa o alquilar, todo depende de dónde vos te sentís mucho más cómoda o cómodo, ¿verdad? Y por otra parte también, qué tan disciplinado sos. Entonces, por ejemplo, lo primero, y la recomendación que nosotros siempre hacemos es ahorre la prima, ¿verdad? Eso es importante, siempre tener ese proceso, buscar opciones en el mercado para poder hacer ese ahorro de la prima, ya sea 10, 20%. Los expertos siempre recomiendan que sea al menos el 20 o el 25% del valor de la propiedad, ¿verdad? Y sobre eso también hacer todo el análisis y decir, bueno, puedo perfectamente alquilar, pero eso significa, usualmente lo que dicen es, hay una diferencia entre lo que usted paga de hipoteca versus el alquiler, pero ahí el punto es, ¿soy lo suficientemente disciplinado para que esa diferencia yo la pueda ahorrar en una cuenta bancaria? O definitivamente no, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es dependiendo, es conocerse mucho a uno mismo, ¿verdad? ¿Qué tan disciplinado soy? Y también entender cuáles son las necesidades y los objetivos, porque perfectamente a nivel de casa, uno puede decir, yo quiero tener mi propia casa, perfecto, entonces ahorre, sea responsable, ¿verdad? Y sobre eso entonces tome la decisión. Ahora, yo creo que realmente hay que ser conscientes de cuál es mi realidad, porque muchas veces también las personas se tienden a comparar con el vecino, con el compañero de trabajo, ¿verdad? Y al final creo que eso no es una práctica saludable, porque también dicen, caras vemos, deudas no sabemos. Totalmente de acuerdo. Esa es una realidad que no solamente aquí, nosotros que estamos en la región centroamericana, básicamente sabemos muy bien de que esa es la realidad de muchas personas. Entonces, de nuevo, sí hay que ser muy responsable, ¿verdad? No hay que irse por el impulso, ¿verdad? La recomendación nuestra es siempre que cuando usted solicite un crédito, que sea un crédito que tenga un propósito. Entonces, por ejemplo, a nivel de educación es algo, es una razón por la cual si usted se educa, muy probablemente con ese préstamo de educación usted va a escalar o va a llevar a su emprendimiento a otro nivel. Entonces,
ahí se hace totalmente sentido. Ajá. O, por ejemplo, también, bueno, lo que vos mencionabas ahora de comprar una casa, puede ser un sueño. Organícese y perfectamente lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, todo depende. Lo que nosotros no recomendamos son créditos que sean muy impulsivos, ¿verdad? Que sean solamente por cumplir con un tema de apariencia, ¿verdad? Y bueno, y si ya hay un tema en donde por X o Y motivo se llevaron por el impulso, también que evalúan bien cómo pueden hacer refundición de deudas en entidades que tengan buenas opciones. ¿Cuáles pueden ser los requisitos básicos si yo quiero sacar un préstamo? Porque, por ejemplo, eso que usted mencionaba ahora, el tema de educación, no sé, puede ser para universidad o incluso para maestrías. Entonces vale mucho la pena porque al final, si nosotros invertimos en nuestra educación, obviamente podemos inyectarle a nuestro trabajo y a lo que hacemos y poder generar también más ganancias, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que tomar yo en cuenta a la hora de decir, ok, sí, yo quiero sacar un préstamo? En realidad, los requisitos son muy sencillos. Va a depender mucho de la entidad eso no financiera. Está bueno. Sí, son sencillos en el sentido de que, bueno, sí las entidades bancarias solicitan que usted sea mayor de edad, ¿verdad? Hay algunas entidades bancarias que van a solicitar no solamente que tenga 18 años, sino que tenga, por ejemplo, 21 años, 25 años. Van a solicitar su orden patronal o, si en dado caso usted es trabajador independiente, un CPA, ¿verdad? Y le van a solicitar cierta estabilidad financiera. Dependiendo de la entidad financiera, así le van a solicitar estabilidad financiera, estabilidad laboral como tal. Entonces, eso básicamente, en grandes rasgos, son las tres cosas que te van a pedir siempre. Esto es de la estabilidad, lo que quiere decir es como cuánto tiempo tiene la persona trabajando en lo mismo. Exactamente. ¿Como en el mismo lugar? En el mismo lugar, exacto. Entonces, por ejemplo, hay entidades que te piden hasta 12 meses de estabilidad en el mismo lugar. Hay otras empresas o otras entidades que valoran más bien continuidad laboral. Entonces, eso significa que tenga 12 meses de estar trabajando y al menos 6 meses de estar trabajando en el mismo lugar. O hay otras entidades también que incluso valoran solamente 3 meses de estabilidad laboral. Que va a depender mucho lo que se denomina el apetito de riesgo de cada una de las entidades a las cuales se están ofreciendo crédito. En el caso de los emprendedores, cuando no es un tema lineal, ¿verdad? Porque a veces está súper bien, a veces baja, bien, baja y no se mantiene estable, ¿qué pasa en esos casos? Eso es una excelentísima pregunta. De hecho, el tema de emprendedores nosotros lo hemos estudiado bastante y hemos visto varias cosas. Uno, que hay una oferta importante de entidades financieras que perfectamente pueden ayudar a emprendedores, tanto formales como informales, en el sistema financiero, ¿verdad? Que, como usted muy bien lo acaba de mencionar, analizan otras cosas que no necesariamente son los estados financieros de 3 años, etcétera, sino más bien incluso hay empresas que van y visitan a la empresa, entienden la realidad de su negocio y sobre eso dan una solución crediticia, ¿verdad? Y eso es súper importante, para mí es vital, que la entidad financiera entienda muy bien la realidad de cada uno de los emprendedores. Creo que los préstamos para emprendedores algunas veces están los comercializan de forma tal de que no necesariamente todo el mundo aplica, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante como revisar todas las opciones que existan en el mercado, ¿verdad? Que se adapte más principalmente a las empresas que están en los primeros años. Es muy importante que revisen todo el mercado, opciones hay, ¿verdad? Y sobre eso que también tomen una decisión. Uno de los temas también, no hay mejor préstamo que un préstamo productivo. Entonces, digamos, por ejemplo, una señora que tiene que es costurera y que quiere comprar otra máquina para hacer crecer su negocio, ese es un uso perfecto de cómo se debería de usar el crédito, ¿verdad? Eso es el uso perfecto. Ahora, si usted ya va a hacer porque quiere irse a la Copa de Oro, porque vio que sus compañeros de trabajo quieren, ahí eso nosotros consideramos que no necesariamente es la mejor vía, ¿verdad? Hay personas que dicen, es mejor comprar un carro cash, porque yo así me desentiendo, pero también he escuchado que hay personas que dicen, o sea, comprar un carro cash es lo peor que se puede hacer por la devaluación que tiene tan rápida. ¿Qué recomendaría? Ahí es que de nuevo todo depende del
del objetivo que usted quiera. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted le da más tranquilidad, no tener que pagar una cuota para su carro y usted tiene la plata y usted está dispuesta a pagar cash por ese carro, es la mejor recomendación para cumplir ese objetivo, ¿verdad? Pero si usted más bien, no sé, usted es un emprendedor y usted lo que quiere es utilizar, no sé, 5, 10 millones de colones para invertir en su negocio y más bien pagar una cuota al banco para poder utilizar esos recursos para otra cosa, entonces mejor hacerlo de esa forma, solicitar un préstamo. ¿Qué es lo más importante? Y esto todas las entidades financieras lo revisan, es cuál es su capacidad, ¿verdad? Todos los bancos cuando le piden esta información que yo le acabo de decir, sus estados financieros o su orden patronal, lo que hacen es un análisis de hasta dónde le puede llegar su salario o sus ingresos para cubrir los créditos. Claro. Eso es básicamente la mate que ellos hacen. Entonces, eso es, o sea, hay que ser muy responsable. La recomendación es hasta el 30-40% de endeudamiento, no más. Después de eso ya se vuelve complicado porque vos tenés que pagar otras cosas, el colegio de los hijos, temas de alimentación, claro, renta, todo. Entonces, ahí sí es como toda la gente que trabaja en la parte financiera siempre recomienda hacer un presupuesto y eso tiene una razón de ser, porque en ese presupuesto usted básicamente puede mapear todos sus ingresos, todos sus gastos y puede sacar un poco esa relación. ¿Qué opciones hay actualmente en el mercado? Porque vemos que dependiendo del banco o de la entidad, vemos tal porcentaje, tal otro, o sea, ¿qué opciones hay ahorita en el mercado? Bueno, hay una oferta bastante variada. Principalmente están las entidades públicas, bancarias, están los bancos privados, están las cooperativas, también están las financieras y están también las fintech, ¿verdad? Entonces, las fintech, que son las empresas financieras tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que casi no tienen sucursales, que más bien todo su proceso es totalmente digital, que ese proceso es mucho más sencillo, tiene menos trabas, ¿verdad? Y sobre eso, digamos, la fintech apostamos principalmente a generar esa rapidez en el servicio al cliente, ¿verdad? De nuevo, hay un montón de oferta en ese sentido. Lo principal es que la persona revise cuál es la tasa de interés, cuál es el plazo y sobre todo si hay gastos ocultos, si hay gastos de administración y sobre eso también que saquen cuentas si pueden o no pueden sacarlo, ¿verdad? Mauricio, ya nos explicó ampliamente sobre el tema de las personas que emprenden. ¿Qué pasa si una persona es despedida? Bueno, eso es una excelente pregunta porque la mayoría de las entidades tienen seguros. ¿Verdad? Entonces ahí y eso es un tip importante que quisiera mencionarles, es la mayoría de las entidades tienen seguros, esos seguros tienen proceso de caducidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, por ejemplo, si Dios no quiera lo despiden de su trabajo, usted tiene X cantidad de días para reportar esto a la entidad financiera para que le aplique el seguro. Usualmente el seguro va entre 6 a 12 meses que te cubre por completo, digamos, las cuotas. Esto para que usted, digamos, se pueda poner de nuevo a buscar trabajo, encontrar un trabajo y ya poder estabilizar. Pero aquí el punto medular es que usted, una vez que le den la carta, usted al día siguiente tiene que ir a la entidad financiera a decir, mire, me despidieron, quiero aplicar por el seguro, porque ya hemos visto también casos en donde no lo hacen de esa forma, se esperan a un mes y ya después ya no pueden cobrar el seguro como tal. Ahora, Mauricio, si la persona hace uso de ese seguro, en algún momento de ese pago de cuota, ¿le recargan económicamente por haberlo usado? No, porque básicamente usted lo que hace es, todos los meses usted paga ese seguro esperando que nunca tenga que usarlo, ¿verdad? Eso ya va adentro y tal vez uno no sabe. Exactamente. La mayoría de los bancos y las entidades financieras se cubren de esa forma, ¿verdad? ¿Cuál es la letra a menudo aquí que tenemos que tener claro? Bueno, revisar muy bien antes de firmar el crédito las condiciones del seguro. ¿Sería bueno hacerlo con un abogado, tal vez? Sí, pero ahí, o que el mismo ejecutivo le diga a usted básicamente cuáles son las condiciones. El ejecutivo tiene la obligación de decirle, mire, las condiciones son A, B, C y usted puede aplicar el seguro de esta forma y sobre eso tenerlo muy claro para que cuando tenga que usarlo no tenga ningún problema. Qué buen tema, de verdad, muchísimas gracias por darnos claridad porque creo que de esto casi no se habla. Sí, estamos y yo creo que nos quedaron cosas pendientes. Tal cual, estamos. Lo voy a embarcar, vuelve a venir.
Por supuesto, ustedes nada más me dicen. Porque yo creo que quedaron varias preguntas también que acá en el celular nos entraron que pues no vimos tampoco porque no dio tiempo, porque realmente creo que parte también de nuestra responsabilidad es poder transmitir este tipo de información. Así que muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Y llegó la hora.